Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Milagros Lady Valer Bravo En mi persona, Luz Ángela Comuna Equipa. y nosotros somos estudiantes de la Universidad Peruana de los Andes, Facultad de Ingeniería y la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. En esta ocasión les vamos a presentar sobre los procesos de fundición. A cargo del ingeniero Ruiz Bustamante Sandro del curso de procesos de manufactura. Para eso le voy a dar pase a mi compañera, quien empezará con la exposición. Bueno, vamos a empezar con la exposición. Ya, vamos a empezar primero con la historia. En los años 200, desde esta época, se conocían como los modelos de fundición de la cera perdida, que esto tenían dos tipos, como era el directo y el indirecto. Primero esto consistía en cubrir la cera moldeada con materiales refractorios, luego que se llevaba al horno derritiéndose la cera, y esto saliendo por unos agujeros por más donde se vertía la colada de un metal. Luego, pasando para el siglo III, se conocía como el indirecto o el molde por piezas. Esto también consistía en el secado de los moldes de piezas originales. Posteriormente eran vaciados en ceras, proveniendo así una producción en series. Luego pasaban al siglo XVII y el siglo XIX. En estos siglos, en el intermedio, ya se conocía la técnica de fundición de la cera perdida y no había mucho cambio desde sus inicios hasta ahora, siendo uno de los mejores métodos de fundición, y ya no era solamente de los metales, sino también que era del bronce. Tenemos el proceso de fundición. Como verán, van a ver dos partes, que es el moldes permanentes y los moldes desechables. En los moldes permanentes tenemos como el grafito, que lo encontramos en el carbón, tenemos el acero y el hierro gris. Teníamos en los moldes desechables. Estos moldes desechables son como la arena verde y la arena seca. También tenemos los cerámicos. Vamos a ver sus ventajas de los moldes permanentes y de los moldes desechables. En los moldes permanentes vamos a encontrar que tiene un buen acabado al momento en la parte superficial y tiene un mejor control en su dimensional. Tiene a solidificarse con más rapidez y así causando que el molde, como un molde mecánico, el metálico. Los moldes desechables son más resistentes, tienen una mejor precisión, mejor acabado tanto como la superficial y la dimensional. Tenemos las importancias. Una de las importancias de estos moldes son que tienen gran precisión en la forma en piezas complicadas. Sus piezas de fundición son más fáciles de mecanizar, son resistentes ante cualquier desgaste y absorben mejor las vibraciones a la comparación con el acero. Tenemos la etapa de la fundición. Primero, en las etapas vamos a tener 5 etapas dentro de la fundición. Primero es el diseño del molde. Luego tiene la fabricación del molde. Luego tenemos el molde, la función, su fusión y su colada, la limpieza y el acabado. Tenemos el diseño del molde. Bueno, el molde es la pieza que se requiere producir en el proceso de fundición, como ciertas diferencias, tales como que deben ser ligeras, más grandes, considerando la contracción del material una vez solidificado. También sus superficies deberán respetar ángulos mínimos y directos desmoldados, como por ejemplo ángulos de salida. Y también incluyen todos los canales de alimentación. Tenemos el molde. El molde es operación necesaria para preparar el molde para poder, con el fin de recibir el material, o es decir, el producto final. Consiste en apresionar la arena alrededor. Al sacar el molde, si la pieza se ve muy hueca, se colocan, si no, solo se pueden colocar un sistema de alimentación, como pueden ver en la imagen. Primero, al momento ya de tener el molde, antes de colocar nuestro colado, se limpia y se prepara, obviamente se separa la preparación. Tenemos la fusión y su colada. En esta etapa va a consistir en preparar el metal con la composición y la temperatura adecuada. Una vez el metal
es calentada a una temperatura, la temperatura suficiente más alta o elevada para transformarlo completamente en un estado líquido. Esto se invierte indirecto a una cavidad del molde. ¿En qué materiales podemos usar en estas? Podemos usar el cobre, que su temperatura de fusión es de los 1050 grados centígrados. El aluminio es de 120 a 150 grados centígrados. También el otro material que se usa para estos es el hierro, que es de 1534,85 grados centígrados. La plata es de 960 grados centígrados. El oro es de 1062,2 grados centígrados. El bronce de 880 a 920 grados centígrados. El níquel de 1454 y 85 grados centígrados. Así también como el tungsteno, el platino, el plomo, el acero, el plástico y el vidrio. Acabado y limpieza. Una vez ya teniendo el molde con nuestro preparado, este acabado, la pieza se ha de enfriar y se solidifica. Esto procede en su extracción del molde. Luego se retiran los conductos del sistema de alimentación y estos restos de arena en la superficie terminada, es decir, que ya tenemos ya nuestro molde o nuestro modelo, se limpia la superficie. Luego, la pieza puede requerir un mecanizado de tratamiento térmico al finalizar el acabado. Ahora vemos el molde. El molde es la operación para preparar un molde al recibir al último del material. Los procesos de fundición se clasifican de acuerdo a los diferentes tipos de molde. En esto tenemos la fundición en arena, la fundición a presión o inyección, las fundiciones a coquillas y la fundición centrífuga. Ya. En este caso vamos a hablar primero de los tipos de moldes. Bien, como bien dice, el molde es una cavidad que tiene forma geométrica de la pieza que se va ya a fundir en este caso, ¿no? Y de paso también podemos observar, ¿no? Hay dos tipos de moldes, tanto el abierto como el cerrado. Muy bien, primero que nada, en el abierto nos dice que el metal líquido vacía, ¿no? Simplemente eh, ¿cómo decirlo? El metal líquido no se vacía hasta llenar la cavidad abierta. Por otro lado, en el molde cerrado no nos dice que es una vía de paso llamada sistema de vacías, de vaciado, pero este permite el flujo del metal fundido tanto desde afuera del molde hasta la parte que es la cavidad. Luego tenemos ahí ¿no? Que dice que nos permite la reproducción de la pieza o conjuntos de determinadas piezas ya acopladas. Estas reciben el material fundido y también le dará ya una mayor forma a la aleación mientras se solidifica. Ahí como pueden observar, tenemos ahí un molde, también tenemos ahí cómo ya se está fundiendo el material dentro del molde y en la tercera imagen se puede observar otro tipo de molde, ¿no? Vamos acá. Aquí tenemos ciertas clasificaciones de moldes, ¿no? Estos van a estar según los materiales usados. Como pueden observar, el primero es el molde de arena en verde, el molde con arena seca, molde de arcilla, molde de metal y molde centrífugo, ¿no? Primero, vayamos por el molde de arena. Arena verde porque el molde no se ha secado aún en horno. Es decir, ¿a qué me refiero con el que no se ha secado en horno? Muy bien, entonces a esto vamos con el que se dice que la arena verde no ha pasado aún por ese secado, ¿no? Que es mediante el horno, sino mediante el aire. Muy bien, vamos acá. ¿Qué más? También dice que este presenta un color claro que llega a ennegrecerse mediante el uso, ¿no? También este puede darte resistencia a la arena, esta se mezcla con aglutinante, ¿no? Vamos acá, los moldes con arena seca. Primero nos dice que, ¿no? El molde
estos moldes son fabricados con aglomerantes, perdón, orgánicos en lugar de arcilla. El molde está a una temperatura de 204 grados centígrados a 316 grados centígrados. El cocido es realmente importante ya que este ayuda a reforzar el molde y endurece la superficie de la cavidad. En la segunda, como puedes observar, nos dice que es un tipo de molde que proporciona un mejor control dimensional en la fundición, más que nada en los moldes de arena. Luego, los moldes con diseño más complicado son más fáciles en la fundición de arena seca, ya que este proceso es utilizado sobre todo para grandes elementos como bloques de motor o tal vez piezas de construcción, ¿no? Los moldes de arena mantienen su forma cuando son vaciados y están libres de gas debidas a la humedad, por lo que sí es buena. Luego podemos observar eh, el proceso de fundición en arena seca. Lo primero que tenemos es, obviamente, como en la mayoría de los procesos, la preparación, pero en este caso de la arena. Luego tenemos lo que es la manufactura del molde, o sea, la preparación, empezar a realizar el molde. Por tercero, tenemos lo que es la preparación de la materia prima y el vaciado, ¿no? Luego, por tercero, tenemos lo que es la solidificación y el enfriamiento. Por cuarto, tenemos lo que es el secado del molde ya para retirarlo. Y por último, ¿no? La limpieza e inspección para que el material o el producto esté realmente bien hecho, ¿no? Sin restos ni nada de eso. Es el moldeo de arcilla. Ahí tenemos lo que son para trabajos grandes, para construcción de lo que es este molde, ¿no? En este caso, los moldes de arcilla se construyeron a nivel de piso con ladrillos o materiales cerámicos que son utilizados para la fundición de piezas grandes y a veces no son reforzados como cajas de hierro. Por tercero, tenemos la forma del molde. Ahí se observa, se obtiene, ¿no? La forma del molde, pero ya con una terraja. Luego esto permite que el molde se seque completamente con el objetivo de resistir la presión completada del metal vaciado. Y por cuarto, tenemos lo que son, requieren dedicación, ¿no? Es cierto, sí, los moldes de arcilla requieren demasiada dedicación para hacerse. Y por supuesto, esto tiene un precio, mejor dicho, su uso no es muy extenso, ¿no? No es como el anterior molde. Luego tenemos lo que son la fundición en moldes de arcilla. Las se encuentran recubiertas de arcilla ya refractaria, ¿no? Esto quiere decir que la arcilla que está usada en la fabricación de ladrillos que resisten altas temperaturas. Y esto es para que ésta pueda impartir resistencia al molde. Luego, como ya tiene resistencia a altas temperaturas, permite que los moldes se utilicen en el colado de aleaciones ferrosas y entre otras. No, pero que estas también contengan altas temperaturas de fusión de aceros inoxidables y aceros para herramientas, se dice, ¿no? Luego, lo malo de esto es que estos no son reutilizables y el horneado del molde es demasiado lento, ¿no? Tanto como en los otros moldes, esto también tiene sus ventajas y desventajas, como se puede observar. Luego tenemos el molde. Primero que nada, se dice que estos tipos de moldes se utilizan principalmente en fundición de aleaciones de bajo punto de fusión. Este tipo de molde quita demasiado trabajo ya que se obtiene una superficie muy fina, ¿no? Que no necesita tanta eliminación de restos que no son necesarios. Por ejemplo, la fundición nos dice que es un método de piezas de aluminio por gravedad. Este es el colado de metal fundido en un molde metálico ya permanente, como lo explicó mi compañera hace unos momentos. Y este molde metálico permanente ya fabricado en hierro fundido, el cual tiene la forma de la pieza
que la persona desea tener, ¿no? Luego tenemos el molde centrífugo. Se puede ver ahí una imagen, ¿no? Donde está también ciertas partes como el crisol, el molde giratorio, el sistema motriz, ¿no? Bueno, espero que les haya parecido muy interesante esta exposición, ya que hemos sacado de distintos para hacerla mediante explicación sobre lo que es el proceso de fundición. Así que muchas gracias por prestarnos y ver este video. Hasta la Hasta próxima. luego, cuídense.